Muy buenas noches, estimados hermanos, amigos. Aquí estamos una vez más, llegando hasta su corazón con la palabra del Señor, y por medio de esta red social podemos tener acceso hasta donde están ustedes y saludarles en el amor de Cristo y desearles siempre la paz y todo lo bueno que viene de Dios para todos ustedes. Muy bien. Estamos contentos porque podemos aprender de la palabra del Señor cada día. Y hoy pues vamos a aprender una vez más las cosas buenas que tiene Dios para nosotros. Amén. Y voy a leer en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El criterio de muchos creyentes, en este caso de los que leen la Biblia, los que están al tanto de las Escrituras, es de que en su opinión ellos piensan que leyendo la Biblia van a tener fe, porque leen ese pasaje que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces ellos interpretan que leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, usted va a tener fe. Y usted está muy lejos de la verdad, porque eso no es así. A veces se interpretan mal las cosas. La Biblia dice que la fe es por el oír, y por supuesto el oír la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, tú no oyes, tú lees. Tú oyes cuando un predicador o alguien te predica la palabra o te enseña la palabra. Ahí sí, la cosa es diferente. Pero no es que leyendo la Biblia tú aumenta tu fe, ¿no? ¿Cuántos han recomendado? Hermano, lee la Biblia para que tengas fe. Léela para que tengas fe. Y la gente lee y no tiene nada de fe. Es que la fe no viene así. La fe no viene por leer la Biblia. La fe viene cuando te predican, cuando te enseñan la Biblia, cuando te enseñan las Escrituras. Por eso dice por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe viene por el oír la palabra de Dios que te la están enseñando, que te la están mostrando, que te la están predicando. Así es como viene la fe. Ahora, otro punto que no está bien es pensar que todo el que te predica y todo el que te enseña la palabra de Dios va a producir la fe. Tampoco eso es verdad. Total, pastor, pero usted acaba de decir que no es solamente leyendo que uno puede tener fe, o mejor dicho, que no es leyendo que uno tiene la fe, sino escuchando a aquel que te enseña y te predica, sí. Pero no todos, no todos. ¿Cómo que no todos? Sí, no todos. Miren, en nosotros tenemos, disculpen un minuto, tenemos un percance acá. Ya. ¿Qué pasa? Que ese televisor se prende automáticamente. Bueno, les decía de que no todos los que enseñan o predican verdaderamente tienen una producción de fe para tu vida. No todos. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que tenemos que entender claramente, ¿no? Yo le estoy hablando pausadamente para que ustedes me entiendan bien, porque quiero que aprendan, quiero que se abra su mente, su corazón y conozcan la palabra del Señor. Conozcan, porque para eso Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores, con el fin de perfeccionar a los santos, con el fin de edificar, de enseñar. Entonces, hay dos cosas importantes, hermano, que están en el griego, dos palabras. Una palabra que
es rema y otra palabra en griego que se traduce logos. O sea, la frase palabra tiene dos significados en el griego. Una es rema, o sea, se traduce la palabra como rema, y la otra se traduce la palabra como logos. ¿Por qué? ¿Por qué hay estas dos frases? ¿Por qué hay estas dos letras o estas dos interpretaciones? Porque una nos habla de la palabra en forma activa y la otra, que es logos, nos habla de la palabra de Dios en forma inactiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la palabra rema, cuando se traduce esta palabra, significa que la palabra de Dios está vivificada por el Espíritu Santo. O sea, esa palabra se vuelve viva, se vuelve eficaz, se vuelve poderosa. Esa palabra traspasa el corazón, esa palabra te hace llorar, esa palabra te hace comprender, esa palabra te sana el cuerpo. Cuando dice, di la palabra y mi criado sanará, esa palabra estaba en rema y esa palabra salió y sanó a aquel criado, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, cuando está en rema, está ungida por el Espíritu Santo, está vivificada por el Espíritu Santo. Pero cuando está en logos, cuando se traduce logos, es simplemente la palabra, es simplemente la letra. O sea, usted puede leerla todo lo que quiera, pero usted está leyendo en logos, no ejerce nada, no se produce nada, no hay ninguna manifestación de nada. Pero sin embargo hay momentos en que usted está leyendo la Biblia y usted siente, porque ahí es donde viene encaja la palabra rema, usted siente que ese versículo, esa palabra que está leyendo, está llegando a su corazón y se quebranta usted leyendo la Biblia. O sea, Dios le está hablando a través de su palabra. Esos versículos que están allí, que cualquiera lo puede leer y no pasa nada. Cuando Dios le habla a usted por medio de esos versículos, esa palabra se transforma en rema, palabra vivificada, palabra de poder, palabra ungida, palabra que está llena del poder del Espíritu Santo. Por eso que usted lo lee y usted siente esa palabra y usted llora y usted se quebranta, usted alaba a Dios y usted dice, Dios habló a mi vida con estos versos. Dios tocó mi corazón, dice usted. Y es verdad, eso fue lo que pasó. Dios tocó su corazón. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, vivificó esa palabra y la hizo viva para usted. Y por eso usted siente que esa palabra que está leyendo le ha causado ese efecto. Pero no siempre es así. Muchas veces usted ha agarrado la Biblia, la ha abierto y la ha leído y no ha pasado nada. Es como un libro cualquiera en el sentido de que no tiene ninguna repercusión espiritual en ese momento. Nosotros sabemos que la Biblia es el libro por excelencia. Sabemos que es la palabra de Dios. Pero cuando está en su estado logos, en su estado inerte, la puede leer cualquier persona. Incluso hay un montón de religiones que son falsas y que usan las escrituras, pero en logos, con un entendimiento humano, con una manera de razonamiento humano totalmente, donde no está el Espíritu de Dios, donde no, y ellos pueden tener una doctrina y pueden tener una enseñanza, pero eso no le causa ningún efecto. Por eso existen muchas predicaciones aún de pastores pentecostales, de pastores bautistas, nazarenos, de la Alianza Cristiana, católicos y de todos los líderes religiosos llamados cristianos que pueden dar un sermón, pueden predicar, pero predican en un estado de logos, es decir, no pasa nada, no hay ningún efecto, no hay comprensión de nada, todo es letra muerta, ¿no? Por eso San Pablo expresó y dijo que la letra mata,
mas el Espíritu vivifica. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos solamente letra y no tenemos el Espíritu de Dios, nosotros simplemente vamos a enseñar letra muerta. O sea, vamos a enseñar cosas buenas, pero que no tienen ningún efecto sobrenatural. No generan ningún efecto en tu vida, porque es simplemente pura letra. La letra mata, tú te matas estudiando y la letra mata, pero el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida, el Espíritu penetra al corazón. El Espíritu lleva esta palabra, por eso Jesucristo dijo, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué quiere decir tomará de lo mío y os hará saber? Es decir, el Espíritu Santo tomará mi palabra y os lo hará llegar a su corazón. Eso es lo que está diciendo. Hará llegar mi palabra a su corazón. Por eso es que la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Cuando usted va a una congregación o escucha una predicación por internet o por la radio o por un audio y ese predicador está lleno de Dios, del Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma esa palabra que él está predicando y la lleva directo a tu corazón y te convence de pecado. Te convence que tú estás mal, te convence que necesitas a Dios, te convence que hay un Dios real que tiene poder. Y ante ese convencimiento te redarguye, te compunge y te arrepientes. Así es lo que pasa. El Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Por eso hay momentos en que la Biblia dice que había una mujer, dice, que tenía fe para ser sanada. O sea, ella estaba escuchando. Pero llegó un momento en medio de la predicación que ella tuvo fe para ser sanada y entonces Dios obró en ella. Porque Dios despierta la fe. Déjenme explicar un poquito esto, ¿no? Vuelvo a repetir que estoy yendo pausado para que me entiendan. Miren, todos nacemos con una medida de fe. Todos, inconversos, creyentes, todos tenemos una medida de fe. Todos nacemos con una medida de fe. ¿Por qué nacemos con una medida de fe? Porque nuestra alma, amén, que somos nosotros espiritualmente, que estamos dentro de este cuerpo, cuando nacemos, que somos criaturas de Dios, Dios nos ha creado, nuestra alma, nuestra persona en sí, interior, tiene una medida de fe hacia su creador. Ahora, esta medida de fe que tenemos es suficiente para hacer contacto con Dios. Pero como uno no conoce a Dios, la fe se puede debilitar. Esa fe que tenemos, esa medida de fe, se puede debilitar. Por eso la Biblia habla de los débiles en la fe. Porque tienen una fe, o sea, tienen una fe, no es que no tienen una fe, pero se ha debilitado su fe. Se ha debilitado. Entonces, han perdido la fe. Hay gente que dice, la verdad que yo he perdido la fe, hermano. Yo no creo en nada ya. Ya no creo en nada. Ha perdido la fe y es verdad, la ha perdido. No tiene fe. No quiere reaccionar su fe. ¿Por qué? Porque la fe que tenemos, con la cual nacemos todos con una medida de fe, esa fe se desarrolla en la medida que uno comienza a buscar a Dios. En la medida que uno se propone a encontrarse con Dios, a tener un encuentro con Dios, la fe empieza a desarrollarse, a crecer esa fe. La fe, amado hermano, voy a compararla, no estoy diciendo que sea así, pero para que me puedan entender. La fe es como un talento que uno tiene. Usted tiene un talento. Si usted no explota su talento, usted no desarrolla su talento. Usted tiene un buen talento de algo, de repente toca muy bonito, canta muy bien, es bueno para los números, es bueno para las letras, es bueno en oratoria, es bueno en muchas cosas, ¿no? En sus manos hay un arte tremendo. O sea, usted tiene talentos propios, naturales. Usted nació así, con esos talentos. Usted tiene por eso esa
capacidad de poder desarrollar ese talento que usted tiene y convertirse en un gran maestro de cualquier área de la vida, ¿no? Por eso hay personas que dicen, oye, ese carpintero, hermano, mis respetos, ¿eh? Yo me saco el sombrero con ese hombre, te hace unos trabajos, hermano, hermosísimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él desarrolló su habilidad, su destreza, su talento, la desarrolló. No la dejó ahí, sino que la práctica lo fue perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando. La práctica hace al maestro, dice, ¿no? De la misma forma pasa con la fe. Usted tiene la fe, pero su fe, por cuestiones de esta vida, por la ingratitud de la gente, por el pecado, por la maldad, por la misma desconfianza, por la duda, por la incredulidad que nos rodea, porque han sucedido cosas en nuestra vida que nos han vuelto escépticos a todo. Entonces, esa fe que teníamos, que podíamos, como los niños que alaban a Dios, creen en Dios, esa fe, conforme vamos creciendo, en vez de desarrollarse, va menguando hasta desaparecer. En algunos casos ha desaparecido, en otros tienen un poquito de fe. Pero ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como no desarrollamos la fe, definitivamente nos debilitamos en la fe. Nos debilitamos. Por eso es que Jesús le decía a sus discípulos, hombres de poca fe. ¿Eh? Ellos eran débiles en la fe, no desarrollaban la fe. Ellos no creían, tenían muchas dudas. Es lo que nos pasa a todos nosotros. Nosotros decimos, yo quisiera que Dios haga esto, que Dios me dé fe. Pero no, la fe la tienes tú. Tú tienes que desarrollar la fe. Ahora, Dios nos ha dado una alternativa muy grande. Dios ha levantado ministerios, hombres con capacidades espirituales para predicar, para enseñar la palabra, a fin de provocarte a la fe, a fin de que tú puedas crecer en la fe. ¿Pero a través de qué? A través de la palabra de Dios, a través de la predicación de la palabra, a través de la enseñanza de la palabra. Entonces, esa forma es la que Dios utiliza para generar fe. ¿Por qué se salvan las personas? ¿Por qué el pecador se salva? ¿Por qué el pecador se arrepiente? Porque hay alguien que le está predicando. Porque hay alguien que está llevando esa palabra bajo la unción del Espíritu, bajo el rema, está llevando esa palabra y esa palabra está penetrando en el corazón y despierta la fe de esa persona, de tal manera que esa persona se compunge y se arrepiente. Porque alguien le predicó la palabra. No tiene que ser necesariamente un predicador. Puede ser cualquier hijo de Dios, cualquier creyente, hombre o mujer, que le predica a alguien y le predica con amor y le predica bajo la unción del Espíritu y esa persona se salva. Esa persona llora, esa persona pide que oren por él y se arrepiente y el Señor lo liberta y lo salva. Ese poquito de fe o esa nada de fe que tenía en su corazón, Dios la despierta por medio de su Espíritu y de su palabra. La despierta esa fe. Y cuando esa persona cree, entonces se produce el milagro de la salvación. Igual pasa con un enfermo. Si el enfermo cree, así sea un poquito, pero dice, sí, yo creo que si usted ora por mí, pastor, definitivamente me voy a sanar. Definitivamente. Yo creo que Dios tiene poder para sanarme. Ore por mí, pastor. Yo voy a cerrar mis ojos, ore usted por mí. Entonces, esa fe hace que Dios opere el milagro, que Dios haga el milagro, porque estás desarrollando la fe, estás creyendo en aquel que tiene poder, no en el predicador, sino en el Dios que está usando a esa persona para orar por ti. ¿Entiende eso? Entonces, esa fe, así sea pequeña, tienes que desarrollarla. Cuando tú te conviertes, cuando ya eres hijo de Dios, entonces comienzas a asistir al templo. Y al asistir al templo, la palabra de Dios, porque el culto puede ser bonito con la adoración, la alabanza, la música, los cánticos y todo lo demás, muy bonito, pero eso no es lo que te produce la fe. Lo que te va a producir la fe es cuando venga el mensaje de la palabra de Dios. Ahí es donde está el elixir, ahí es donde está la sustancia que va a hacerte crecer en la fe. Ahí se encuentra, hermano, la bendición de la fe.
Por eso las personas comienzan a crecer espiritualmente, porque la palabra de Dios va cambiando sus vidas, le va enseñando cosas. Por ejemplo, ahora ya no podemos ir a un templo porque estamos en esta cuarentena, pero sin embargo es como que el templo se hubiera ido a su casa ahora. Ahora usted se sienta con su familia o usted está solo allí viendo este programa, viendo a través de esta internet y usted está escuchando la palabra de Dios. Y usted tiene que darse cuenta que durante los días que hemos venido predicando y que usted tal vez no tenía la costumbre de escuchar, usted no escuchaba, usted no iba a un templo, usted no estaba nunca dispuesto porque no tenía tiempo, el trabajo, además no tenía ganas de ir. Pero ahora, por una cuestión de que Dios ha creado este espacio, ¿verdad?, en el cual podemos tener un tiempo de reflexión espiritual porque no hay a dónde ir, no hay dónde salir. Entonces, usted viene viendo este programa, está escuchando la palabra de Dios y usted está notando que poco a poco esa poquita fe que usted tenía en Dios ha crecido. Usted está teniendo comprensión de muchas cosas que antes no tenía. Usted está escuchando cosas nuevas, cosas que le llaman la atención, cosas que le están trayendo felicidad y alegría a su alma. Porque usted está escuchando la palabra de Dios. Y esta palabra está penetrando en su corazón. Esta palabra está haciendo la obra en su vida. Está fortaleciendo su fe. Y al fortalecer su fe, ya usted empieza a invocar el nombre de Dios. Ya usted comienza a decir, sí, Dios mío, que hoy me vaya bien, que mañana me vaya bien, Dios mío. Antes no decía eso, pero ahora ya está invocando el nombre de Dios. Porque la palabra de Dios está creando esa fe en usted, fortaleciendo esa fe que estaba débil o que no había, la está creando en usted. La está renovando en su vida. Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, los predicadores necesitan tener una buena condición espiritual. Necesitan estar llenos del Señor, necesitan estar llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esta palabra no sea logos, sino que sea rema, que sea una palabra viva, que sea una palabra que llega. Que usted dice, no sé por qué, pero cuando yo escucho a ese hombre me siento bien. No sé por qué, pero yo entiendo cuando me explica. Es que la palabra te está llegando, la palabra está metiéndose dentro de tu alma, está tomando cuerpo dentro de tu cuerpo, está tomando forma en tu vida espiritual y te está haciendo fuerte espiritualmente. Cada minuto, cada día que pasa, cada vez que escuchas la palabra, está haciéndote reflexionar, te está haciendo meditar, estás con ganas de acercarte a Dios, de buscar a Dios. Eso es lo que hace la palabra. Por eso los pastores tienen que orar, los pastores tienen que ayunar, los pastores tienen que estar preparándose en lo que van a enseñar y orando a Dios, Señor, ¿qué mensaje voy a dar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo hable? Dame el mensaje. El pastor es algo así como las cocineras o los cocineros que dicen, ¿qué voy a cocinar mañana? No sé qué voy a cocinar mañana y se rompen la cabeza. Porque el lomo saltado ya hice y además no hay carne. Ya hice lo otro, tallarín, ya estoy harto del pollo. ¿Qué cocino? No sé qué cocinar. Entonces los pastores estamos así. No es que agarramos la Biblia y hablamos, no. Los pastores necesitamos una revelación de cuál va a ser el tema del mensaje. Señor, dame el tema. Señor, dame el mensaje para yo poder transmitirlo. Entonces, cuando Dios nos da esa revelación de su palabra y nos dice, yo quiero que tú hables de esto, enseña de esto, habla de esto. A veces los mensajes son duros, son de exhortación, a veces son de consolación, a veces son de edificación. A veces los mensajes son graciosos, a veces los mensajes son de enseñanza, como en este caso. Son diferentes formas, pero son las formas que Dios quiere, el tema que Dios quiere. Y cada día uno tiene que tener la certeza de que es lo que Dios quiere que uno hable, porque lo que queremos es que tanto ustedes como yo recibamos de Dios la palabra. No de Fernando Moreno, no de acá, no de mi intelecto, no de mi razonamiento, sino del Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios tome la palabra y la lleve a tu corazón y tú seas realmente liberado y seas sanado y seas edificado y seas bendecido por la palabra de Dios.
Que esa palabra sea ungida, que sea comprensible, que no escuches a alguien hablando tontería y media, o gente que solamente habla de religiosidad y religiosidad. No, tú tienes que escuchar algo que realmente impacte tu corazón, impacte tu vida. Eso es lo que tú quieres. Eso cuando yo escuché por primera vez la palabra de Dios y fui al templo, yo quería escuchar eso, algo que me impacte, algo que me sacuda, algo que me haga ver realmente la necesidad que tenía de Dios. Y eso es lo que te hace falta, ¿no? Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta palabra va a fortalecer tu fe. Cada día que tú la escuches, sea yo, sea cualquier otro pastor, cualquier otro predicador, hay cientos y miles de pastores predicando por la vía internet. Tú puedes escuchar a cualquiera, pero quédate con aquel predicador que llena tu corazón. Porque las palabras del predicador que llena tu corazón, ese es el hombre que está ungido por Dios y que está llenando precisamente tu corazón esa palabra que él predica. Pero si tú escuchas a alguien que no te llena, así sea yo, así sea yo, mira, yo te recomiendo que busques otro pastor, que busques otro predicador. Porque lo que se trata aquí no es de que Fernando Moreno sea el buen pastor. No, se trata de que Dios llegue a tu vida. Se trata de que la palabra de Dios llene tu corazón. De eso se trata. No se trata de la persona. Yo no valgo nada ni soy nada, amado hermano. Aquí el único que vale y sirve es Dios. Yo soy simplemente una vasija de barro en el cual Dios está usando para predicarte la palabra. Pero yo no soy nada, yo no figuro en nada. No, a mí tienes que quitarme de tu mente. Solamente tiene que estar Cristo en tu mente. Tiene que estar Dios en tu mente. Fernando Moreno no es nada. El que es Cristo. Y lo que tú escuchas y lo que tú comprendes, no lo comprendes por Fernando Moreno, lo comprendes por el Espíritu de Dios, lo comprendes por la palabra de Dios que Dios ha puesto en mí para predicarte. Pero es Dios quien se lleva toda la gloria, es Dios quien se lleva toda la alabanza. Y esa palabra es la que tú tienes que recibir cada día. Es el alimento que te nutre. Es como cuando alguien cocina y tú dejas medio plato y dices, la verdad es que estoy lleno, no me gustó la comida, ¿no? Pero sin embargo hay otros que cocinan y te comes todo y dices, qué rico es toda la comida, qué agradable. Pues quédate con ese cocinero, hermano. Es como cuando vas a un restaurante y te atienden mal y encima la comida es mala. Vete de ahí, busca. No, es que yo nací aquí me voy a morir. Dice, pues muérete ahí, en tu vida religiosa barata. Pero si tú quieres ser edificado, si tú quieres crecer en la fe, tú tienes que buscar donde verdaderamente se alimenta tu alma. Donde sientes la palabra de Dios, donde sientes que Dios te habla, donde sientes realmente que hay algo que no sabes qué es, que te conmueve. Eso es lo que tienes que buscar. Yo quiero orar por ti. Yo quiero despertar en ti la fe a través de la palabra de Dios. Porque quiero orar por ti para que Dios obre en tu vida. Para que Dios te liberte del vicio en que estás, para que Dios rompa esas cadenas de pecado que todavía te atan y que nadie sabe. Al oculto, tú tienes pecados ocultos y son cadenas, son ataduras que necesitan romperse para que realmente Dios pueda habitar en tu vida. Y para eso, tú necesitas arrepentirte, pedir a Dios perdón. Y mientras tú le pides perdón en tu mente, yo voy a orar por ti. Y si estás enfermo, voy a orar por ti para que Dios te sane. Para que Dios te sane. Si tú puedes creerlo, todo es posible. Si tú puedes poner un dedo en tu celular como un acto de fe y colocas el dedo ahí, ¡pam! Y dices, yo creo, va a orar por mí, y pones un dedito ahí en tu celular o así cerca, no necesariamente lo toques, que tú puedas extender tu mano al celular. Si estás enfermo, yo voy a orar. Y yo te aseguro que Dios tiene poder para sanarte ahí donde estás. Ahí donde estás, sea de la enfermedad que sea, cualquiera sea tu problema. Si tienes un problema de vicio, si tienes un problema familiar con tu esposa, con tu esposo, voy a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, invoco tu nombre, Señor, sabiendo y con plena certeza de fe, de que tú eres el Dios todopoderoso que hace milagros, que eres el hacedor de maravillas y que para ti no hay nada imposible.
Mira cuántas vidas en este momento han escuchado tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú pongas ese incentivo de fe en ellos. Aquellos que están todavía atados por el pecado, pero que te piden perdón, perdónalos, libértalos, rompe esas cadenas y ataduras del pecado, Señor. Toda esa obra demoníaca que los ha esclavizado por años, libéralos de toda esa obra demoníaca. Santifícalos con tu presencia, Señor, ahí donde se encuentran. Los que están enfermos, Señor, aquellos que extienden sus manos hacia sus celulares, Señor, en un acto de fe, Señor, toca esas manos, toca esos cuerpos, sánalos en estos momentos, cualquiera sea la enfermedad, si es coronavirus, si es una enfermedad crónica, si es una enfermedad, Señor, de los pulmones, del hígado, de los riñones, de los huesos, de artritis, de dolores de cabeza, Señor, si es un problema de su corazón, Dios mío, pon tu mano, sánalos ahora, en el nombre de Jesús. Y tú recibes la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Cómo te sientes? ¿Ah? Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, 8 de la noche. Bye.